Bueno, pues para dar comienzo a esta clase muestra, vamos a platicar un poco sobre nuestra ponente. Ella, pues es la licenciada psicóloga, es perito, Nayeli Salva, y ella pues tiene la licenciatura en psicología social con especialización y certificación en entrevista psicológica forense en niños, niñas y adolescentes. También cuenta con experiencia en peritajes a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas del delito. También diagnóstico e intervención con adolescentes, implementación y ejecución de clases y talleres dirigidos a adolescentes, cursos informativos en derechos humanos, modelo integral de atención a víctimas y 2 certificaciones en el nuevo sistema de justicia penal con orientación en psicología. Tiene, bueno, pues es profesional en psicología y actualmente trabaja en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está en el Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa, aplicando el área de peritaje. Ha estado en el centro, perdón, en la Procuraduría General, también dentro del Centro de Atención de Víctimas del Delito, CAVI, del 2015 al 2017. Ha trabajado también en la parte de psicología de adolescentes en el Instituto de Pedagogía Horacio Zúñiga, SC. Ha coordinado, bueno, como psicóloga, coordinadora comunitaria de Miravalle, AC, del 2014 al 2015 y ha sido orientadora, perdón, de CECITEM, ¿sí lo digo bien? Sí, sí, sí. En el 2013 al 2014. Y pues ha estado en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Psicóloga, es toda suya la pantalla. Hola, muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, agradecerles a todos los que están presentes, darles la bienvenida por estar conectados en esta sesión. Espero que la información que aquí vamos a comentar les sea de utilidad y, pues, vamos a empezar. Voy a hacer un intento por, compartir una presentación para poder, guiarnos. Está por acá. Creo que ya estaba compartida. Y espero que se alcance a ver. Ah, ah, ah. A ver, un segundo, un segundo. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, estamos viendo una presentación. Okey, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar primero, en esta clase muestra, eh, vamos a hablar sobre la estructura de un dictamen psicológico y, pues, antes de empezar a revisar cómo se constituye un dictamen en materia de psicología, es muy importante definir primero qué es un perito, un o una perito. ¿Por qué? Porque el profesional o la profesional que va a elaborar un dictamen psicológico es un experto en una materia y se le conoce como perito. Entonces, vamos a acordar que el perito proviene del latín peritus, que significa sabio, experimentado o hábil en determinada área o ciencia. Entonces, ¿qué es un peritaje? El peritaje es la labor que hace un experto a fin de resolver un problema en auxilio de los órganos judiciales, iniciando con la revisión de personas y cosas y culminando con el estudio por escrito o lo que se conoce como un dictamen. En este sentido, el dictamen, el peritaje, lo hace un perito y el documento que se emite se le conoce como dictamen. Ahora bien, existen dictámenes de muchas áreas, de hecho, de cualquier materia como, no sé, arquitectura, contabilidad, medicina, un sinfín de materias, existen los dictámenes, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente del dictamen en materia de psicología. Entonces, ¿qué es un dictamen pericial en psicología? Es una evaluación que realiza un especialista en el comportamiento humano, que en este caso es un psicólogo o una psicóloga, con el objetivo de aportar conocimiento científico para orientar la toma de decisiones judiciales o administrativas
a través del método científico denominado el método hipotético deductivo. ¿Por qué hipotético deductivo? Bueno, pues porque hay una hipótesis que el Ministerio Público o una autoridad judicial tiene sobre un caso en específico y nosotros lo que vamos a hacer es deducir que expliquemos ese fenómeno y corroboremos esa hipótesis que nos está dando la autoridad. Ahora, ¿en qué momento elaboramos un dictamen? Un dictamen no se elabora, vaya, porque se nos ocurrió o porque estudiamos la licenciatura y creemos que ya somos expertos y podemos hacer un dictamen de la nada, o porque una persona se acerca con nosotros y nos dice, oye, tú que eres psicóloga, psicólogo, por favor hazme un dictamen. No es así, porque justo hay una diferenciación entre lo que es un dictamen y una evaluación clínica. Una evaluación clínica, generalmente la persona viene por voluntad propia y pide que se lleve a cabo una entrevista para un diagnóstico y generalmente tiene un objetivo asistencial que es concluir con una terapia psicológica. Eso a lo mejor lo puede hacer un psicólogo que se expertó o que haya estudiado cuestiones para dar terapia. Sin embargo, en el área pericial como tal, pues la persona generalmente no viene por su propia voluntad. Muchas veces cuando son víctimas tienen que venir para que nosotros las evaluemos psicológicamente o cuando son presuntos agresores, pues también tienen que hacerlo. Entonces se maneja de manera distinta. Ahora bien, ¿quién solicita esta evaluación psicológica? Pues generalmente una autoridad judicial, como ya lo hemos mencionado. En este caso vamos a poner como ejemplo el Ministerio Público porque vamos a revisar a grosso modo un dictamen pericial en psicología para ejemplificar y que se den cuenta de cómo es la estructura. Bien, ¿qué información se busca obtener en un dictamen psicológico? Bueno, aquí podemos obtener dos situaciones. Determinar el grado de afectación psicoemocional en una persona o en una víctima o, en su defecto, determinar un perfil psicológico. Todo esto dependerá de lo que el Ministerio Público solicite. ¿Y por qué Ministerio Público en este caso nos va a decir qué es lo que solicita? Porque el Ministerio Público tiene la teoría del caso, tiene la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en un determinado delito. Entonces, él nos va a pedir la información que solicita para poder argumentar su teoría, para poder comprobar su hipótesis y que se ejerza la justicia necesaria ante determinado caso. El dictamen psicológico tiene distintas esferas. Vamos a ponerlo en tres esferas muy generales, que es el área cognitiva, el área conductual y el área afectiva. ¿Ok? Evidentemente también existe el área de la salud, la sexualidad, la esfera familiar, la esfera social, la esfera laboral. Podemos desprender varias esferas de estas áreas, pero nuestros principales ejes son tres: cognitivo, afectivo y conductual. Voy a poner aquí un ejemplo de un dictamen psicológico para ir viendo cómo vamos estructurando cada área. Bueno, el dictamen psicológico victimal, como un ejemplo, eh, vamos a poner siempre la ficha de identificación de la persona que estamos evaluando. Esto es muy importante, pues, porque nos permite corroborar que esa persona es a la que estamos evaluando y al momento de presentar nuestro documento, que la autoridad también pueda corroborar que efectivamente se trata de la persona que solicitó se realizara el dictamen. Aquí, bueno, pues son datos básicos, son datos como nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, todos esos datos que parecieran muy sencillos, pero que de entrada ya nos dan un segundito, un segundito, un segundito. Okey, ya sé. Entonces, bueno, comentaba que, son datos muy generales,
pero que en realidad desde ahí ya obtenemos información muy importante de la persona que estamos evaluando. Es decir, la edad ya nos dice mucho de la madurez psicoemocional que pudiera tener una persona, el lugar de donde nació, porque podemos estar hablando de una persona que es mexicana o extranjera o de alguna comunidad o de algún otro sector, ¿no? En cuanto a la escolaridad, también es muy importante preguntarlo, dado que con base en eso podemos nosotros ir determinando qué tipo de pruebas, qué tipo de preguntas podemos hacerle a la persona que tenemos enfrente. Una característica muy importante de un dictamen en psicología es que la población puede ser muy variada. O sea, podemos atender desde un niño hasta una persona adulta mayor. Entonces, esto nos permite tener como una amplitud de población. Por lo tanto, es muy importante, pues, preguntar, todos estos datos que nos van a ir ya de entrada diciendo cómo debemos ir actuando en la labor pericial para obtener la información que el Ministerio Público nos solicita. Recuerden, siempre el objetivo de un dictamen es obtener la información que nos está pidiendo la autoridad ministerial. El objetivo de un dictamen siempre será corroborar la hipótesis o no del Ministerio Público, ¿sí? Aunque nosotros podamos en entrevista detectar muchas situaciones, porque sí nos llega a pasar que de pronto las personas que vienen a evaluación nos pueden dar muchas situaciones, no debemos desviarnos de eso y debemos de centrarnos en el objetivo de nuestro estudio. Entonces, bueno, ya está, la ficha de identificación, si me pudieran ayudar a cambiar la diapositiva. Ahora, otra parte que constituye un dictamen psicológico pericial es el motivo de evaluación. Eso es lo que hemos estado hablando. Es decir, aquí nosotros vamos a decir por qué estamos emitiendo este dictamen, por qué estamos haciendo este análisis de la persona. Y como ya lo hemos venido mencionando, esto es porque nos lo solicita una autoridad judicial. En este caso en específico, nos lo está solicitando el Ministerio Público, nos está pidiendo que determinemos el grado de afectación emocional que tiene una víctima con relación a ciertos hechos denunciados. En este sentido, generalmente nos ponen aquí una fecha que fue el último evento de violencia y con base en ese último evento de violencia vamos a hacer esta evaluación psicológica. Siguiente, por favor. Ok. Dentro del dictamen en psicología es muy importante poder mencionar la metodología y las técnicas que estamos empleando, porque aquí la autoridad judicial se va a dar cuenta que estamos haciendo un estudio científico, que no es nada más una plática, que no es porque ahí como que escribí todo lo que me dijo la persona, no. Aquí vamos a decirle a la gente, al Ministerio Público, a los jueces, a los abogados, a la víctima, al imputado, qué técnicas estamos utilizando para poder arribar a nuestras conclusiones. Y bueno, evidentemente en psicología algo fundamental es la entrevista. En este caso, utilizamos una entrevista forense semiestructurada. ¿Por qué semiestructurada? Bueno, pues porque sí tenemos un eje de ciertas preguntas que podemos hacer para llegar a nuestra conclusión, pero también pueden ir variando dependiendo del caso o de la situación que vayamos analizando. También es muy importante la observación directa de la conducta de la persona. Es muy complicado de pronto hacer un dictamen psicológico porque de entrada tiene la persona que se va a presentar con nosotros muchas veces tiene un beneficio o una repercusión de este dictamen que nosotros vamos a realizar. Generalmente las víctimas pues suelen decir lo que ellas vivieron, pero también nos llegamos a encontrar con casos de no víctimas que suelen
ser muy histriónicas, a lo mejor dan una sintomatología demasiado grande y al momento de observar la conducta no corresponde lo que ellas están diciendo con cómo se están comportando o con cosas que nos van mencionando a lo largo de la entrevista que hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, que digan que se sienten muy tristes y de pronto te dicen en la entrevista que pues ellas se dan de fiesta, que ellas son muy felices, no sé, como datos de ese tipo. Entonces, por eso es muy importante hacer una observación al momento de estar escuchando lo que nos está diciendo la persona evaluada. También otra parte muy importante es la aplicación de test psicológicos. ¿Estos de qué dependen? Los peritos generalmente tenemos autonomía técnica, es decir, nosotros podemos ir eligiendo las técnicas que mejor nos favorezcan o que mejor nos puedan ayudar a dar nuestras conclusiones. No siempre son las mismas, no es una regla que se debe de seguir, depende mucho del delito que estemos analizando, de la persona que estemos analizando, toda vez que no es lo mismo evaluar a una mujer adulta que a un niño. Entonces, en este ejemplo es la evaluación de una mujer. Por tanto, y de acuerdo con el caso que ella expuso, era importante poder aplicar la escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja, toda vez que ella denunciaba a su pareja. Y aquí también resultó muy interesante y de gran aportación poder aplicar el inventario multifacético de la personalidad MMPI-2, porque pues ese inventario nos arroja ciertos rasgos de la personalidad, incluso si pudiera haber sospecha de algún trastorno. Generalmente esta prueba la aplicamos a víctimas que pudieran estar como dudosas de que sí, no me checa, como que vemos algo raro, o de casos complejos donde necesitamos de manera exhaustiva identificar ciertos rasgos de personalidad de la persona evaluable. Siguiente hoja, por favor. Em, ok, otra parte muy importante es identificar el estado mental y la actitud frente a la evaluación que tiene la persona que está frente a nosotros. Aquí, bueno, de entrada, desde que le preguntamos y hacemos el rapport de hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Usted sabe qué lugar es este, qué estamos haciendo, qué área es esta. Todo eso ya nos va aportando datos de si la persona se encuentra orientada en tiempo, espacio, persona, circunstancia, si empieza con un discurso congruente, coherente, con una secuencia lógica, o si de pronto notamos algo raro que va de una idea a otra, o de pronto no se ubica ni en tiempo, ni en espacio, ni en persona, porque sí nos llega a pasar que muchas veces no saben ni quiénes son y de entrada desde ahí ya te das cuenta que hay una situación que no es normal, muchas veces pues que esta situación tiene que ver con trastornos. Todo eso ya nos va aportando información para poder arribar a nuestras conclusiones. El perito o la perito siempre tiene que estar muy alerta de cualquier situación que observemos, muy alerta de la información que nos proporciona la persona, de cómo se comporta y de todo lo que nos va contestando, porque todo eso ya es información súper valiosa para poder llegar a nuestras conclusiones. Entonces, ese es el estado mental y la actitud que nosotros observamos en la persona, si está disponible, si no, si está renuente. Si están renuentes, de pronto nos va a costar más trabajo poder abordar otras esferas. Por eso es muy importante hacer un buen rapport y generar confianza en la persona que vamos a evaluar. Siguiente presentación, por favor. Bueno, ahora, ¿en qué estamos basando nuestro dictamen en psicología? En el caso del dictamen en psicología, no es lo mismo que una historia clínica. Es decir, no podemos preguntar toda la vida de la persona, toda la infancia, todos los antecedentes. No puede ser de esa forma porque generalmente en un dictamen tenemos el tiempo limitado para poder elaborar este informe o este dictamen. Pero también no
eh, vaya, no lo hacemos porque de pronto toda esa información pudiera ser una paja para la autoridad. Recuerden que nosotros estamos haciendo un estudio para una autoridad judicial o ministerial. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es decirle a la autoridad en palabras simples y entendibles qué es lo que estamos detectando en la persona evaluada. Por lo tanto, tenemos que expresarnos también en el dictamen con palabras simples. O sea, no podemos poner, existe una distimia, porque a lo mejor quien lee eso no entiende qué es una distimia, porque son términos muy específicos en psicología. Entonces, a lo mejor podemos poner, existen rasgos compatibles con o características compatibles con depresión. ¿Me explico? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Nosotros vamos a basar nuestro dictamen en un presunto delito, en una versión de hechos de un asunto en específico, de un día, una hora, un lugar determinado donde ocurrió un presunto delito. Eso es lo que le interesa al Ministerio Público. A la autoridad judicial no le interesa si de chiquito te caíste, si pasó algo más, no. A la autoridad judicial le interesa si este evento por el que vamos a castigar a esta persona ocurrió y si este evento generó una afectación emocional en una víctima. Entonces, para ello tenemos que poner la versión de los hechos. Aquí entra la autonomía técnica. En mi caso, me gusta ponerlo de manera textual, como me lo está diciendo la persona evaluada, para que no se preste a subjetividades o malas interpretaciones. A mí me gusta, aunque utilicen las palabras que sean, groserías, lo que sea, yo lo pongo textual porque es la versión que esa persona me está dando del delito. Y muchas veces esa versión tiene un impacto muy importante en los juicios orales porque es lo que la víctima te está diciendo y es lo que generalmente nos cuestionan en los juicios. Eh, Siguiente, por favor. Ujú. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto fundamental en la estructura de un dictamen, que son los resultados que vamos a obtener de una evaluación psicológica. ¿Cómo arribamos a estos resultados? Bueno, pues a través de nuestra metodología y nuestras técnicas que empleamos para poder llegar a estos resultados. Ahora bien, eh, como les decía en un principio, tenemos tres ejes muy importantes en psicología que debemos de explicarle a la autoridad qué detectamos en cada uno de ellos, que son los que rigen el ser de una persona. En este caso, vamos a hablar del área cognitiva. Aquí vamos a identificar si la persona tiene pensamientos recurrentes con relación al hecho denunciado, si estos pensamientos son invasores, si de pronto la persona ya no tiene una buena capacidad de toma de decisiones, de análisis, de síntesis, de planeación, si esta persona tiene ideas constantes de pérdida de vida, si generalmente tiene una idea también de magnificar a un agresor, todo lo que tenga que ver con lo que pensamos o con lo que la persona está pensando, lo vamos a plasmar en el área cognitiva. Y esto lo identificamos a través de la entrevista, la observación y las pruebas psicológicas que nosotros apliquemos. Hay quienes aplican pruebas de inteligencia, hay quienes les basta con un vender para poder identificar ciertos rasgos o ciertas características, incluso también pues con el estado mental, poder identificar si la persona pues sí está cuerda como para, o qué se le dificulta en el área cognitiva y poder plasmarlo. Para esto, la entrevista siempre es lo más importante. O sea, independientemente de las pruebas que nosotros apliquemos, una buena entrevista nos va a aportar los datos suficientes de todas las áreas. Generalmente las personas evaluadas son quienes nos dicen en sus palabras cómo están impactando estos hechos en cada área, en este caso, pues en el área cognitiva. Siguiente, por favor. El área afectiva. Aquí es el área que podemos sugerir como quizá la más importante en un dictamen en psicología, porque estamos hablando de emociones, de sentimientos.
Aquí sí es donde la persona evaluada nos va a decir cómo se siente al respecto de un hecho denunciado. En este caso, pues que estamos hablando de una víctima, como un ejemplo, aquí la víctima nos va a decir cómo se siente, si está triste, si está enojada, si tiene frustración, si tiene miedo, si tiene pena, si tiene desilusión, si tiene decepción. Bueno, todas las emociones que se nos ocurra o todos los sentimientos, ellas nos lo van a plasmar, nos lo van a decir igualmente durante la entrevista y esto nosotros lo vamos a corroborar con la observación que estamos haciendo de la persona evaluada y con la aplicación de los test que hayamos elegido de acuerdo con la teoría del caso. Podemos aplicar a lo mejor pruebas, desde pruebas proyectivas hasta pruebas estandarizadas. Eso ya dependerá de la autonomía que el perito tenga y de cómo va a defender estas pruebas en un juicio oral. En este caso, pues se aplicaron pruebas proyectivas y pruebas estandarizadas. Muchas veces hay quienes desechan las pruebas proyectivas, pero también nos aportan información muy relevante. Entonces, bueno, aquí en este caso, pues vamos a decir qué sentimientos tiene la persona y a causa de qué o qué causaron esos sentimientos. Y aquí pues hay muchas vertientes, porque podemos llegar a tener una persona que a lo mejor viene muy triste, viene con una depresión, viene con ansiedad, pero a lo mejor esos síntomas se deben a otras situaciones que está viviendo la persona. Nos ha pasado muchísimo de casos que muchas veces acaba de fallecer un familiar muy importante y vienen con toda la tristeza, con todo el llanto con relación a ese evento, pero muchas veces con relación a los hechos que están denunciando, no los tienen. Entonces, insisto, lo más importante en un dictamen siempre es la entrevista porque no solo basta con que nos digan: "Es que me siento muy mal", o lloro. Muchas veces ellas también nos dicen: "Es que no puedo con la muerte de mi perrito o de mi familiar", y entonces ahí no podemos atribuir que esos sentimientos y emociones se deben al hecho denunciado. Recuerden que no estamos haciendo una evaluación clínica. Podemos identificar la tristeza, la depresión, yo qué sé, pero debemos de estar seguros que eso tiene que ver o corresponde con la pregunta que nos está haciendo el Ministerio Público sobre un presunto delito. Siguiente, por favor. Bueno, otra superárea en el dictamen siempre es la conductual. Aquí es donde nosotros vamos a ver el comportamiento de la persona. Desde en esta esfera, o sea, podemos ver desde cómo la persona se va comportando durante la entrevista. Si observamos que a lo mejor está frotando sus manos, que está jugueteando con un objeto en específico, que se está autobalanceando o balanceando las piernas, o está temblando, o de pronto suelta llantos abundantes, o hay una represión del llanto, todos esos comportamientos que vamos notando durante la entrevista es muy importante que los plasmemos en el área conductual porque es como nosotros estamos observando a la persona evaluada. Sin embargo, también debemos de poner aquí cómo ella refiere se ha sentido a raíz de un evento en específico. Aquí la persona evaluada nos puede decir cómo ha impactado un evento o un delito en su vida. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pueden decir, es que yo antes iba a bailar, iba a nadar, iba a X actividades y después de que viví estos hechos, la verdad es que ya no salgo porque tengo mucho miedo o constantemente siento que me siguen o la verdad es que no puedo dormir, no puedo comer o como mucho o duermo mucho o no tengo ni ganas de meterme a bañar. Y todo eso ya nos está dando información muy valiosa de cómo ha impactado un evento en específico en una víctima. Y por eso es muy importante ponerlo aquí en el área conductual, porque es la afectación en conducta, digámoslo así, lo que sí se ve, lo que sí puede observarse. Y bueno, evidentemente que tiene que ver mucho con lo emocional y con lo cognitivo. Siguiente, por favor.
Aquí ya entra un poco lo que un perito quiera plasmar, ¿no? En el área social, como ejemplo, podemos ver e identificar si la persona tiene redes de apoyo, si tiene amistades, si se relaciona con su grupo de pares. Muchas veces también aquí podemos poner si asiste al trabajo, si ha dejado de ir a trabajar, si dejó de hablarle a sus vecinos o si ya tiene miedo de que cualquier persona se le acerque. Todo eso que tiene que ver con los otros, podemos ponerlo aquí, pero ojo, siempre tenemos que estar verificando a lo largo de la entrevista que todo esto o todos estos síntomas que nos refiere la persona evaluada tienen que ver con lo que nos está preguntando el Ministerio Público. Aquí nosotros tenemos que ser muy rígidos en esa parte de dar respuesta a una solicitud ministerial. No perdamos de vista esto porque, insisto, nosotros somos seres humanos que vivimos muchas experiencias en un mismo tiempo. Entonces, podemos decir, es que la señora ya no sale. Ok, sí, pero no necesariamente a lo mejor tiene que ver con un hecho que vivió. A lo mejor no sale por otras causas. Por eso la entrevista siempre tiene que ir corroborándose que se debe a al hecho que se está investigando y a lo que nos está preguntando la autoridad. Siguiente. En la esfera familiar, bueno, en este caso se hizo un dictamen psicológico victimal a una persona víctima de violencia familiar, por tanto es muy importante poner la esfera familiar. Aquí vamos a plasmar cómo es su familia, si su familia es disfuncional o es funcional, si está integrada, si hay una persona que ejerce o hay una jerarquización de una persona que ejerce el poder, si a raíz de esta situación ella se siente en competencia con su familia o si siente su ambiente familiar tenso, hostil, con incertidumbre. Todo eso lo vamos a plasmar aquí y bueno, en el dictamen en materia de violencia familiar, pues esta esfera cobra un peso muy especial al momento de un juicio y de argumentar una afectación psicoemocional en una víctima, porque pues evidentemente el delito tiene que ver total con la esfera familiar. Siguiente, creo que ya terminamos. Ajá. Ahora bien, una vez que hicimos el análisis, aquí puede haber eh, varias situaciones, insisto, el perito tiene autonomía técnica. Hay quienes ponen ahí los resultados obtenidos en cada prueba psicológica y al final hacen un resumen o una integración de todas las pruebas. Hay quienes lo hacemos en el expediente de la persona. Bueno, al trabajar en una institución, pues generalmente hay un expediente y ahí podemos ir plasmando todo lo que observamos, pero no lo ponemos en el dictamen porque muchas veces es innecesario explicar tantos detalles y muchas veces esperamos a que la autoridad nos solicite información más exhaustiva para nosotros presentar el trabajo que hemos hecho. Sin embargo, bueno, aquí ya podemos arribar a nuestras conclusiones a través del análisis y de las técnicas que hemos empleado. Y bueno, en conclusión, aquí decimos y damos respuesta a lo que el Ministerio Público nos solicitó o a la hipótesis. Si recordarán, el motivo de evaluación fue porque nos preguntaron si la persona evaluada tiene afectación psicoemocional relacionada con los hechos que denunció. Para esto, olvidé comentarles que es muy importante revisar la carpeta judicial y pues identificar cuál es el hecho denunciado. Y aquí nos pregunta el MP, dígame si sí o si no, el grado de afectación y además quiero que me digan cuántas sesiones usted le da a la víctima para que recupere su estabilidad psicoemocional, pero que tenga que ver con el hecho. ¿Mm? Entonces, aquí lo que hacemos es contestar. Sí se detecta afectación emocional causada, tenemos que ser muy específicos, causada por el hecho de tal día a tal hora, en donde la persona refiere que esta afectación se la causó X persona. Como conclusión número 2, ponemos la siguiente pregunta que nos hace el Ministerio Público, que en este caso es la cuantificación del daño.
porque, bueno, evidentemente la víctima que fue evaluada aquí, pues tiene derecho a una reparación, ¿no? Y eso es lo que también muchas veces busca la autoridad, saber sobre la reparación del daño que se le causó a la víctima. Y aquí pues hay mucho debate entre que si nosotros podemos o no podemos hacer una cuantificación. La realidad es que nosotros nos estamos siempre basando en los protocolos de la institución y en los estudios que se hacen. Entonces aquí en ese momento existía un comité psicosocial que sacó, obtuvo la media de cada institución particular que daba atención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia familiar, y con base en esa media se saca como el costo por medio de cada sesión. Por lo tanto, bueno, pues en este caso el costo es de 560 pesos punto 38 centavos, y nosotros, de acuerdo como vayamos viendo a la víctima, vamos diciendo si necesita 12 sesiones, que son las mínimas, que generalmente son 3 meses, 24 sesiones, que son 6 meses, y así podemos ir aumentando. Y esto tiene que ver con cómo nosotros vamos viendo la afectación en la víctima. No es porque tenga mucha o poquita afectación, sino también tiene que ver con los recursos defensivos con los que cuente la persona para poder afrontar situaciones. Y eso también se contempla en nuestro pronóstico de cómo en cuántas sesiones podría ir saliendo de una situación de alguna afectación, de un delito. Porque, insisto, o sea, podemos traer muchos problemas desde la infancia, pero no vamos a cuantificar aquí 500 sesiones para que la persona sane todos los problemas que trae, porque pues muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, aquí, insisto, nosotros estamos trabajando para una autoridad, no es psicología clínica, no les vamos a dar nosotros las terapias, solo estamos ayudando a esclarecer los hechos. Nuestra función en específico, pues, es ayudar a esclarecer un delito. Básicamente eso es lo que hacemos como peritos en psicología. Y bueno, pues tenemos que ser a veces muy cuadrados y como muy rígidos en el número de sesiones que vamos a dar a la víctima para que pueda recuperar su estabilidad psicoemocional. Y pues bueno, creo que ahora sí terminamos. Ah, no, no. Todavía nos falta la parte de la bibliografía. Pues al ser un documento científico, pues es muy importante poner aquí en qué nos estamos basando, porque pues no nada más es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que tengo que tener un eje de libros que me pueden ayudar a argumentar lo que yo estoy diciendo en mi dictamen. Y pues es muy importante siempre poner en qué bibliografía nos estamos basando para llegar a nuestras conclusiones. Y bueno, pues aquí se plasmó la bibliografía y ahora sí, este sería un dictamen en psicología, este sería como una estructura general. Claramente, pues cualquier perito puede irle cambiando ciertas cosas, sin embargo, la estructura generalmente es la misma, porque pues en psicología, insisto, tenemos áreas determinadas y pues tenemos que describirlas y que ponerlas en el dictamen para dar respuesta a lo que sea que nos haya preguntado la autoridad. Bueno, con esto concluimos este tema y pues no sé, le doy la palabra a la licenciada Amparo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Bueno, agradecen por la información, es bastante clara. Solo una duda. En caso de que el daño psicológico no tenga relación directa, ¿hay alguna repercusión? Una repercusión en qué, no entendí bien la pregunta. Ok. En- Nos pregunta Jaciel, ¿podrías aclarar un poquito más tu pregunta? ¿La repercusión va hacia qué parte? En lo que Jaciel nos contesta, yo quisiera hacer alguna pregunta. Em, dice que hacia la parte acusadora. si pudiera tener, a ver otra vez cómo queda la pregunta entonces. Dice, en caso de que el daño psicológico no tenga relación directa, ¿hay alguna repercusión hacia la parte acusadora? Ok, no. Si nosotros detectamos que el daño emocional no tiene que ver con el hecho, pues evidentemente no hay una repercusión porque nosotros ahí vamos a dar nuestra conclusión.
Si estamos identificando que el daño que la persona tiene se debe a otros factores, nuestra obligación es ponerlo ahí, o sea, plasmarlo en el dictamen. La señora o la persona está muy triste porque pasó este otro evento o porque vivió esta otra circunstancia. Por tanto, en nuestras conclusiones tenemos que ser muy claros y poner, derivado del análisis que hicimos en el presente dictamen, no se detectó esta afectación emocional relacionada con los hechos que usted, MP, nos está preguntando. Entonces ahí, digamos que ese dictamen es una no afectación, por lo tanto, pues no hay una repercusión. Ujú. Okey, okey. A mí me gustaría preguntar, porque me ha tocado en ocasiones, profesionales que comentan que como va a haber peritaje, no pueden entrar como a un proceso terapéutico, o sea, no pueden empezar a trabajar la cuestión por la que llegan, ¿no? A la mejor si es víctima de violencia, esto puede, o sea, ¿la terapia puede, generar algún conflicto al momento del peritaje? Falso. Okey. Ese es un mito, o sea, que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, muchas veces incluso los abogados, no entiendo todavía el por qué, le sugieren a sus clientes, cuando son las víctimas, que no vayan a terapia, que se esperen para que nosotros veamos el daño plasmado ahí. A ver, si los que estamos aquí somos psicólogos, o sea, sabemos que con las sesiones que vayas, no te vas a curar, no es suficiente para que vengas el día de mañana toda positiva diciendo que tú te sientes espectacular cuando acabas de vivir una situación de violencia, ¿no? Eh, los procesos son largos, los cambios son tardados. Muchas veces, híjole, los procesos de terapia pues nos llevan desde una aceptación del problema, un entendimiento del origen, o sea, Ujú. son muchas situaciones por las cuales una persona, en lo que está el proceso, claro que puede ir a terapia, claro que puede empezar porque es como, ejemplo, una persona que viene herida con una herida abierta Ujú. y le dan su cita de dictamen en medicina dos, en una semana. No se va a esperar con la herida abierta a que sea su cita porque se nos puede desangrar, ¿no? Es como una lógica. Primero tenemos que preservar el bienestar de la persona que estamos evaluando y pues si esa persona está herida, pues vete rápido al hospital, que te la cierren, después vienes y yo te valoro. Algo similar en psicología. Si te sientes que te mueres, vete a terapia y no importa, yo aquí te voy a esperar y nuestra cita tal vez sea en 15 días, en un mes, y para ese tiempo no vas a haber sanado esa situación. Ujú. Okey. Okey, entonces sí puede, o sea, la víctima puede acudir a un proceso terapéutico y o sea, aunque tenga su peritaje en unas semanas, no importa. Sí, claro, es su derecho. Okey. Ale López nos comenta en el chat: "A mí me evaluaron por daño psicológico y salí dañado. Por la parte acusada, pero la parte acusada solicitó evaluarme y ellos dictaminaron que no, que estoy en buenas condiciones. Yo tengo un tratamiento psiquiátrico por el ISSSTE y aún así dictaminaron que estoy bien. Yo les mostraba mi dictamen y la psicóloga me ignoró". ¿Algún comentario a esto? Ujú. Pues es que entiendo que la parte acusadora presentó su propio perito, quiero pensarlo así, su propio perito particular. Pues mira, la verdad es que ahí está dudosa la situación, ¿no? Porque al final del día, las personas que somos peritos oficiales no tenemos ningún interés ni en defender a una víctima ni a un acusado, no los conocemos, no ganamos nada, ganamos lo mismo atendiendo a la señora o no, esa es la realidad. Ujú. Entonces eso nos hace que el trabajo sea más objetivo, pero cuando te pagan por hacerlo, es diferente. O sea, pudieras hacerlo objetivo porque yo conozco muchos peritos particulares que sí lo son, pero muchas veces también, seamos honestos, existen quienes se prestan a dar una respuesta por dinero. Entonces ahí lo que pasaba antes era un tercer perito, que se le llamaba el perito en discordia, y ese perito decía quién de los dos peritos había tenido la razón, analizando ambos dictámenes. Y entonces, pues bueno, eso es lo que a lo mejor podría hacer tu abogado, poder ofrecer una tercera opinión para ver hacia dónde se orienta esta tercera opinión. Okey, okey.
otra pregunta más, digo, con la experiencia y el tiempo que tienes trabajando, pues, este tema, ¿cómo identificas cuando alguien en un peritaje está mintiendo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tú, utilizas o qué es lo que llegas a observar cuando una persona te miente? Bueno, como decían en el dictamen, nosotros no tenemos maquinitas así de toques para decir, la frecuencia está, no. Eh, Primero, el perito es un experto, tiene la pericia, tiene la habilidad o Ujú, tenemos la habilidad. La observación es muy importante. Cuando las respuestas son inconsistentes, hay una mentira. Y nosotros tenemos que ser muy hábiles para preguntar lo mismo de diferentes formas en distintos momentos, de tal manera que la persona evaluada no se dé cuenta que le metiste la misma pregunta y ver si te contesta lo mismo. okey. La conducta, si se está, a lo mejor te está diciendo, no, estoy súper triste y se está riendo a carcajadas, pues corresponde, ¿no? Es la observación la que nos hace ir dudando, la exageración, la conducta de la persona y todo eso lo vamos corroborando con los test aplicados. En este caso, en el caso de las víctimas, yo aplico una escala que se llama una escala de ansiedad manifiesta, que es A más A, y esta escala tiene por ahí un rubro que dice mentira. Entonces, en ese rubro nos va diciendo si la persona exageró los síntomas, o si es válido el test porque lo contestó bien, o si de Ujú, pronto minimizó o negó. Entonces, si tú ya sospechas como perito que la persona que tienes enfrente no está correspondiendo su respuesta con su conducta y aparte en el test observas que exageró, o sea, no podemos determinar miente, pero sí podemos sospechar que nos está mintiendo. okey, okey, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más quisiera decir algo, quisiera comentar algo? ¿Alguna otra pregunta, dudas? No, creo que no. Pues bueno, vamos a dar término a esta clase muestra. Agradezco mucho el conectarse con todo el exceso de trabajo que tienes. Agradezco mucho que hayas decidido participar con nosotros. De verdad te agradecemos mucho. Las personas que se conectaron, si van teniendo dudas o alguna pregunta, pueden mandar las redes sociales o algunos ya tienen el WhatsApp de Ipsico, pueden mandar preguntas y se las hacemos llegar directamente a la perito para que ella pueda contestar todas estas dudas. Y pues bueno, pues agradezco mucho la asistencia de las personas que se conectaron. De ti, Naye, muchísimas gracias Muchas gracias. y esperamos seguir contando con más clases tuyas. La verdad, muy interesante el tema y pues yo creo que de gran retroalimentación, ¿no? Es increíble escuchar sobre esta parte forense y sobre el trabajo que hacen ustedes los peritos. Muchísimas gracias por la invitación a IPSICO. Los esperamos en el diplomado. Espero que esta clase les haya aportado mucho, porque pues en el diplomado se van a abordar situaciones más específicas y vamos a hablar de más temas relacionados con los peritajes. Entonces, Sí, por ahí claro. nos estamos viendo.